Políticas en Línea, el podcast, es una producción de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica. Hola, es un gusto estar acá y que podamos compartir un nuevo episodio. Este es nuestro podcast número 19 de Políticas en Línea. Soy Lady Jackson, periodista de la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenidos. ¿Cooperación o supervivencia? Costa Rica y Panamá frente al mundo fragmentado. Junto a dos especialistas en política centroamericana, hoy analizamos el nuevo orden internacional en perspectiva de estas dos naciones centroamericanas, y cómo transformar esos desafíos fortaleciendo la cooperación en nuestra región. Nos acompaña la costarricense Argentina Artavia, politóloga, licenciada en Ciencias Políticas, docente e investigadora. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Y desde Panamá nos visita Harry Brown, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Gracias por la invitación, Lady. Un placer estar aquí contigo y con la colega argentina Artavia. Muchísimas gracias a ambos y quisiera iniciar de una vez en materia preguntándoles, para ponernos en contexto, ¿cuál es la situación actual de las relaciones internacionales de Costa Rica y Panamá? ¿En qué temas se debería profundizar la colaboración tanto bilateral como multilateral? Podemos iniciar con Argentina y posteriormente con don Harry. Gracias, Lady. Yo creo que enfocándonos en esa introducción, hablando de tiempos convulsos, de tiempos complejos, no solamente para analizar, sino también para transitar, lo que quisiera rescatar de entrada es precisamente una estabilidad, una cordialidad en relaciones internacionales que no suele ser algo quizás natural, ¿verdad? Porque lo natural en las relaciones y en las dinámicas entre países, pero también entre personas, es justamente esas discrepancias. Y creo que sí hay algo que tenemos que reconocer en Costa Rica y en Panamá, es esa relación cordial, amistosa, afable, ¿verdad? Siempre que hablamos de Panamá es hablar desde esa lógica de hermandad, ¿verdad? De solidaridad. Y en estos tiempos, sobre todo, en la que la confrontación, el conflicto, ¿verdad? Son casi que la lógica. Hablar de relaciones entre Costa Rica y Panamá me parece que es todo lo contrario. Es desde ese idealismo de las relaciones internacionales lo que debería ser, ¿verdad? Una relación fronteriza que no ha estado exenta de, ¿verdad? De altos y bajos, que por la lógica de la naturaleza humana ha habido algunos conflictos, pero no han pasado a mayores, porque creo que siempre ha prevalecido eso, la hermandad entre dos pueblos que se saben con desafíos y problemas compartidos, pero que en virtud de eso mismo también han sabido encontrar a través del diálogo, de la negociación, de la búsqueda de acuerdos, la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que les aquejan por igual. Creo que eso es de entrada lo que quisiera rescatar, ¿verdad? Unas relaciones que se han institucionalizado de manera casi perfecta, diría yo, y eso demuestra justamente la calidad y la naturaleza de esa relación histórica entre ambos países. Y que se ha venido dando, y Panamá en este caso ha sido un país, en comparación con Costa Rica, que en estos momentos sí está presentando una mayor problemática en la gobernabilidad interna. Sí, mira, precisamente yo creo que para entender las relaciones internacionales de Panamá hay que tener en cuenta su historia y la imagen contemporánea que quiere dar Panamá. Por nuestra posición geográfica, Panamá siempre ha tenido unas relaciones importantes con las diferentes potencias que hay en el mundo. Y últimamente, pues, obviamente con los Estados Unidos desde la construcción del canal. Pero también, al hilo de eso, la imagen contemporánea que ha querido dar nuestro país
es una imagen de país necesario e importante estratégicamente para todo el mundo a través de esta idea del hub de las Américas. Eso ha sido promocionado desde las élites panameñas más allá de los condicionantes históricos. Y ese ha sido, digamos, países pequeños como los nuestros, que tienen economías pequeñas, que además tienen poca población, se posicionan internacionalmente a través de esos símbolos. El símbolo de Costa Rica, hasta donde yo conozco, ha sido ser una de las democracias más avanzadas de América Latina. Y últimamente el asunto ambiental, eso es, en el caso de Costa Rica, si no me equivoco. En Panamá es lo del hub estratégico. Es nuestro posicionamiento simbólico, nuestro soft power. Y eso se ha venido lesionando desde el 2016 con los Panama Papers, cuando la comunidad internacional nos dice, bueno, eso que tú hacías bien, que nos beneficiaba a todos, ya no nos parece que es tan bueno. Y las relaciones últimamente con los Estados Unidos, en los que se ha estado cuestionando el manejo de Panamá, del Canal de Panamá, también lesiona ese posicionamiento simbólico que tiene nuestro país. Y hay que tener en cuenta que no solamente es un asunto simbólico, sino que Estados Unidos representa el 40% del paso de los contenedores por el Canal de Panamá y es nuestro principalísimo socio comercial. También está la relación con China y también las tensiones que hay con Venezuela. Y para terminar esta parte, por lo que decía la colega argentina, yo creo que las relaciones de Panamá con Costa Rica son importantes no solamente porque somos vecinos, eso es como lo obvio, que en Panamá se entiende poco, tengo que decir. Creo que Panamá debería mirar un poco más hacia Costa Rica, mirar un poco más hacia América Central, siendo que Costa Rica en el Istmo Centroamericano es el referente democrático. Ahí hay cosas que debemos tener en cuenta y que además Panamá y Costa Rica, digamos, son los dos países más exitosos de la región, posiblemente junto a la República Dominicana si ampliamos esa mirada que se tiene últimamente. Entonces sí creo que son relaciones que la base es buena, como dice la colega, pero que además son relaciones que están por construirse para potenciar las posibilidades que tenemos allí. Y para potenciar esas posibilidades, ¿cómo se debería profundizar entonces esa colaboración entre los países de forma bilateral y también multilateral? Me parece que hay temas sobre los cuales Costa Rica y Panamá han venido trabajando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Algunos que son producto de esos intereses nacionales que se convierten en intereses compartidos, ¿verdad? Cuando hablamos de que hay espacios que tienen que ver con temas comerciales y económicos, con ese desarrollo de infraestructura, por ejemplo, que Panamá en eso nos ha ganado, ¿verdad? Nos lleva a la delantera hablando de movilidad urbana, con el tema de este reforzamiento de una infraestructura que Costa Rica ha ido perdiendo el impulso que traía de hace algunos años. Ese identificar intereses y objetivos los puede llevar, por ejemplo, a entender que hay estrategias de tipo comercial, económico, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, de alianzas, ¿verdad? En temas aduaneros, de facilitación del comercio, de recién porque hace algunos meses se inaugura un puente sobre el río Zixaola, que es una frontera natural, ¿verdad?, entre ambos países, pero que dinamiza mucho, no solamente la movilidad de personas, sino también de turismo, de comercio. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales, entender de ahí cuáles son los beneficios que ambos países perciben. Pero además también hay otras realidades que sobrepasan las capacidades de los gobiernos de ambos estados y que tienen que ver quizás con factores que no son propios de ambos países, pero que sí los afectan. Una de ellas es la movilidad humana, las migraciones, ¿verdad?, que hemos enfrentado
¿verdad? Llegan de muy distintos lugares del mundo y llegan a Panamá. ¿Y qué pasa cuando transitan por el tapón del Darién, por ejemplo, ¿verdad? Una de las zonas peligrosas, más peligrosas en ese tránsito, pero que además Costa Rica y Panamá deben asumir como países que no son receptores, que no son expulsores de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, pero que tienen frente a sí lo terrible de las condiciones en las que esas personas se movilizan. Deben ser atendidos, deben ser uno de los temas de agenda entre ambos países, porque si bien es cierto, como lo señalé, no son ni expulsores ni receptores de esas poblaciones, de esas personas, sí deben enfrentar las condiciones además para atender las distintas particularidades que enfrentan. Y el otro tema puntual también en esa agenda es lo que tiene que ver con el ambiente. Costa Rica ha trabajado en temas de protección, de creación de reservas y parques para preservar la flora y la fauna, la biodiversidad desde los años 70, cuando ni siquiera el tema ambiental era un tema, ¿verdad?, de moda en la agenda internacional. Y eso refiere entonces ese liderazgo que Costa Rica podría aportar, que a veces no lo hace de la manera en la que debería, pero que sí pasa entonces por entender el tema ambiental como una preocupación entre ambos países que debe ser derivada en estrategias, porque estamos enfrentando también cada vez más duramente los efectos del cambio climático. Cómo proteger las reservas, cómo proteger esos espacios de la diversidad, produciendo sostenible, de manera sostenible y sobre todo también preservando las prácticas ancestrales de nuestras poblaciones que están, no por casualidad, en ese espacio fronterizo que compartimos, debería llevar también a esa definición de estrategias puntuales de protección y gestión del recurso hídrico, de mitigación del cambio climático. Por eso hablaba de que son, para mencionar solo dos temas, la migración y el ambiente, dos cosas que no necesariamente generamos o producimos, ¿verdad?, en el día a día, pero que sí afectan la naturaleza no solamente de las dinámicas a lo interno, sino también en las relaciones regionales. Creo que son dos temas, por ejemplo, que tienen, ¿verdad?, importancia en esa definición de estrategias y que de manera conjunta deberían los países, tanto Costa Rica como Panamá, no solamente definir estrategias, sino también, ¿por qué no?, ser motivo de ese compartir buenas prácticas, ¿verdad?, de también demostrarle a la región que no deben ver solamente a los países más grandes, ¿verdad?, lo que usualmente se hace, se vuelve a ver para México, se ve para Brasil, Argentina, Chile, qué es lo que están haciendo, Colombia, ¿verdad? Y se olvidan de que tal vez nosotros, aun cuando somos países pequeños, como bien lo decía el profesor, tenemos muchas cosas también que compartir en ese intercambio que hemos tenido de carácter histórico entre Costa Rica y Panamá. ¿Cómo se ve entonces Panamá con estos problemas que mencionaba la profesora argentina, las migraciones, ambiente, entre otros, en este, podríamos decir, ajedrez político? ¿Cómo ve Panamá el apoyo de organismos multilaterales, por ejemplo? Sí, mira, yo suscribo absolutamente todo lo dicho por la colega. No le quito ni le pongo ni una coma. Solamente quiero hacer el énfasis en el caso de Costa Rica y Panamá, en el problema de la movilidad, que es un problema que nos cayó. ¿No? Como bien dices, no somos ni receptores ni promovemos, afortunadamente hasta el momento, no estamos expulsando población. Y lo que yo recuerdo es que, digamos, en el pico del problema a través del paso por el Darién, hubo cierta coordinación entre Costa Rica y Panamá, y mal que bien se manejó la situación. Eso ya no es un problema como lo conocíamos antes. Pasamos, creo que de 500,000 de personas que pasaban por el Darién en el 2023 a prácticamente cero en este momento. Otro tema es cómo se ha logrado eso, pero yo creo que se pudo demostrar que hubo suficiente coordinación
entre ambos países. Dicho eso, yo creo que teniendo en cuenta, digamos, la situación panameña actual, y creo que Costa Rica en varios de estos temas puede ser un referente para nosotros, Panamá necesita cooperación en esquemas para una reforma política. Digamos, Panamá es reconocido, esto en Panamá no resuena mucho porque somos muy conscientes de los problemas internos que siempre han estado allí, pero internacionalmente Panamá es visto como un país exitoso en los últimos 35 años. Pero ese éxito relativo ha estado llegando a un punto de agotamiento muy importante y hay la necesidad evidente de una reforma política, o lo digo con otras palabras, hay necesidad de renovar el pacto social panameño. Y esto tiene no solamente implicaciones políticas, obviamente, sino también tiene implicaciones de modelo económico. Y da la impresión que hasta el momento las élites panameñas no son capaces, o los actores políticos no son capaces de articular un nuevo proyecto de país y de lograr esos acuerdos base para relanzar al país luego de 35 años que han sido, digamos, razonablemente buenos. Pero yo también creo que necesitamos cooperación internacional para los temas ambientales. Y ahí Costa Rica, como ha dicho la compañera, es un referente importante para Panamá. Como dice, en los años 70 comenzó a andarse ese camino que a veces uno viéndolo desde afuera parece que de repente a los costarricenses se le ocurrió que el país podía ser ambientalmente innovador, pero no, eso no pasó. Hubo pasos de esa manera, hubo pasos hacia adelante, hacia atrás, hubo distintas decisiones que se fueron tomando y que los llevaron hasta el momento que están ahora. Panamá necesita eso, o sea, las movilizaciones enormes que hubo en Panamá en el año 2023 no solamente tuvieron como marco los temas ambientales, sino que también con los estudios que hemos hecho en el CIEPS dimos cuenta de que hay una, hasta ese momento, desconocida sensibilidad ambiental de la población panameña. Da la impresión que ese nuevo pacto social panameño debería tener un componente ambiental muy importante que hasta ahora no hemos tomado en cuenta. Entonces ahí la cooperación internacional costarricense y también más amplia, latinoamericana, europea, puede tener un papel muy importante. Y el otro tema que también la cooperación sería importante en el caso de Panamá es el de la tributación. Miren, en Panamá estamos viviendo un asunto, a ver, les doy un par de datos. En el año 2012, Panamá recaudaba el 11% de su Producto Interno Bruto, que ya era bajo, era uno de los 3 más bajos de toda América Latina. En este momento, hasta el año 2023, que son los datos con los que cuento, la recaudación en Panamá es del 6.6% del Producto Interno Bruto. Es la más baja, es la más baja de América Latina en el país más rico de América Latina. Necesitamos replantearnos esto, no solamente por las implicaciones que tiene para las políticas públicas y para mejorar los servicios básicos, sino porque un país se demuestra quiénes son parte de la comunidad política de un país a través de cómo nos encargamos, las élites de los países se encargan de la población precisamente a través de la tributación. Con este tipo de tributación, el mensaje que se está enviando, y es una de las razones por las que los panameños están en la calle ahora, hay un abandono. Mira, no se está, el país genera riqueza, es el país más rico de América Latina per cápita, pero eso no se está transformando en dinero para llevar adelante políticas públicas. Y ahí hay que hacer una reingeniería completa de todo el sistema tributario de Panamá. Y por último, y esto es algo que creo que también Costa Rica nos lleva, no creo, estoy seguro que Costa Rica nos lleva ventaja, aún teniendo sus propios déficits de país centroamericano, es en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Y en Panamá hay una ventaja, y esto Costa Rica puede ser un referente inmediato para los estándares centroamericanos, pero también la cooperación internacional más allá de Centroamérica, en Latinoamérica y en Europa. La ventaja que tenemos en Panamá
es que la comunidad científica incipiente que hay en nuestro país está muy bien valorada por la sociedad panameña. Es vista como un actor, digamos, la aspiración de la población panameña está encarnada en buena medida en la comunidad científica como ejemplos de movilidad social, como ejemplos de mérito, no de meritocracia, sino de mérito de personas que estudian y que salen adelante. Se está haciendo un buen trabajo desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, pero eso necesita crecer y necesita ser, digamos, exponenciado para que realmente sea una herramienta de desarrollo y de crecimiento para el país. Eso es un punto, podríamos decir, positivo frente a otro negativo, que es la creciente crisis de confianza que tiene la ciudadanía frente precisamente a todos estos temas, y hablando un poquito ahora sí de la credibilidad que deben de tener las instituciones. ¿Qué mecanismos consideran más urgentes para fortalecer esa estabilidad democrática que a lo largo de los años ha destacado tanto en Costa Rica como en Panamá, pero ustedes también han sido testigos de que el populismo ha estado, o las narrativas populistas han estado incorporándose en estos países? ¿Cómo les parece que se podría hacer? El colega aquí ha señalado un punto fundamental. Pagamos impuestos, ¿verdad? Para mencionar un tema, pagamos impuestos, y ¿a dónde se va ese dinero que se recauda? Si entendemos que se recauda bien, ¿verdad? Porque aquí tenemos que empezar a hablar, ¿verdad? Ahora que el colega señalaba, es que necesitamos cooperación para ayudarnos. Nosotros también tenemos problemas, no solamente de recaudación, sino también de evasión, de elusión fiscal, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos mecanismos que llevan sobre todo a grandes empresas a reportar ganancia cero, ¿verdad? Sí. Y cuando la gente ve que son grandes compañías y que no pagan impuestos porque no recibieron ganancias, la pregunta es, ¿por qué yo sí tengo que pagar? Porque a mí, siendo, digamos, funcionaria o funcionario público, ¿verdad? Un empleado, un asalariado, ¿por qué me rebajan el dinero? No tengo ni posibilidad de decir nada más. Ni me alcanza el salario a fin de mes. Ni me alcanza el salario, pero pago mis impuestos, ¿verdad? ¿Qué se hace con eso? Y entonces empieza a generar no solamente un descontento de por qué yo sí y aquellos más grandes con más recursos no, sino también de desconfianza. ¿Qué se hace? Lo que se recauda, porque estamos viendo entonces problemas de infraestructura vial, ¿verdad? Las carreteras, se supone que el impuesto que se paga, ¿verdad? Por el marchamo, por el combustible y por un montón de cosas más que podemos señalar, no se traduce en bienestar, no se traduce en servicios de calidad. Entonces, y aquí podemos hablar en todos los niveles, ¿verdad? En infraestructura, en salud, en educación, ¿verdad? En tantas y tantas cosas que llevan a la gente a cansarse. Y entonces ahora el colega decía, por eso es que los panameños están en la calle. Bueno, nosotros podríamos decir, los ticos no estamos en la calle, por lo menos no manifestándose, pero sí hay un sentimiento de descontento, de desconfianza que se traduce en varios niveles, ¿verdad? En redes sociales, con mensajes y discursos de odio, ¿verdad? Es el ataque a la persona que habla lo que yo no estoy en disposición de aceptar ni de tolerar, ¿verdad? Entonces son discursos, o sea, son mensajes crueles, ¿verdad? ¿Y cómo esos mensajes, Argentina, vienen de las mismas instituciones? Además, ¿verdad? Entonces, ya voy a entrar ahí, ¿verdad? Pero es este tema de este intercambio, de este entender la democracia también como una forma de convivencia, nos está literalmente matando en redes sociales, porque tenemos que desaparecer a la otra persona, tenemos que dejarle claro de que no vale la pena ni siquiera que diga ¿verdad? Esa es la consecuencia principal de este tipo de desgaste, de desconfianza, va directamente en el tejido social. Nos hace creer que no somos parte de una comunidad, de una misma comunidad. Nos hace incapaces de ver el dolor, el vacío, la falta que tiene esa otra persona. No somos capaces de ponernos, como dice literalmente, ¿verdad? La frase, no nos podemos poner en los zapatos de la otra persona. Somos incapaces de ver su sufrimiento,
¿verdad? Los problemas que tiene y resuelvo los míos a como puedo. Lo demás no me interesa. Y eso da pie también a que se produzcan figuras populistas, autócratas, que dicen tener la solución a todos los problemas. No hace mucho, en la pasada campaña electoral, hubo un candidato presidencial, lamentablemente hoy presidente de la República, que lo que hizo fue prometer, ofrecer que él, entre comillas, se comía la bronca, que él era capaz de solucionar todos los problemas y hacernos volver a ser el país más feliz del mundo, que sabía cómo bajar los precios de los medicamentos, de los combustibles y un montón del arroz, ¿verdad? Haciendo promesas vacías, pero que en oídos de personas que ya perdieron la confianza y que perdieron además la esperanza, que es lo más grave, entonces decidieron apostar por esa promesa, aun cuando fueran promesas vacías, ¿verdad? Y las consecuencias las estamos viendo hoy, no solamente con altas tasas de criminalidad, ¿verdad? De homicidios, de feminicidios. O sea, en lo que llevamos de este año se han quintuplicado las muertes de mujeres por la violencia, además que no solamente es violencia en redes sociales, sino también en el común. Por eso es que hablaba también de la democracia como forma de convivencia. Hemos roto el tejido social y ese tejido social roto, fisurado, también se provoca mediante estos discursos violentos, misóginos, agresivos contra la institucionalidad, contra las personas, contra las mujeres que también ostentan cargos de autoridad en las instituciones públicas, y lo que hace generar más desconfianza, más desencanto, más cansancio con un sistema que se les ha querido hacer creer que no funciona. Y los problemas de la democracia solo se resuelven en democracia, porque si quitamos la posibilidad de que la gente se tire a la calle a manifestar, que exprese lo que cree que está mal, ahí estamos hablando de un sistema político que ya no es democrático, que le ha quitado las libertades y los derechos a todas las personas y que quiere imponer una sola forma de ver y de resolver las cosas, que no es necesariamente la mejor para nuestras sociedades. Esas restricciones se vieron hace poco en Bocas del Toro, don Harry, cuando restringen los derechos constitucionales de las personas y bueno, eso más bien hace que aumente la desconfianza y que aumenten los problemas. ¿Cómo va a ser Panamá o cuál es la alternativa viable para el fin de estos problemas o cómo lo ve usted? ¿Va a continuar? Déjame referirme a lo que decía la colega Artavia sobre el populismo. Yo creo que hay que tener en cuenta primero que, así muy rápidamente, ¿de qué se trata? Se trata de abordar la política dividiendo a la sociedad en dos partes, ¿no? Donde hay un enemigo, como has dicho, el que hay que, para solucionar los problemas hay que eliminarlos. Y si tenemos eso en cuenta, deberíamos ser conscientes de que fácilmente todos podemos caer en narrativas, en discursos e incluso en prácticas populistas. Entonces, para superar ese riesgo, lo primero hay que tomar en cuenta es que el populismo no es la izquierda, no es el autoritarismo, correcto, tampoco es la ultraderecha, sino que puede caer cualquier actor de la sociedad, a veces los más insospechados. Incluso a veces los que denuncian el populismo también caen en discursos populistas. Y yo creo que es importante lo que ha dicho la colega Artavia. Se trata de democracia. Y yo, en el caso de Panamá, lo veo muy claro y a veces me da la impresión que también en Costa Rica hemos dejado de conversar sobre la democracia y ponerla en el centro. Esa era la aspiración que nosotros teníamos en toda América Latina. Bueno, ¿cómo mejoramos nuestras democracias? Hablábamos de democracia. Ahora estamos pensando más en la eficiencia. Estamos pensando en en eliminar enemigos para poder alcanzar algunos objetivos a veces utópicos, pero no, hay que retomar los valores democráticos, ponerlos en el centro, saber que todos tenemos que caber dentro de la sociedad y entender la democracia entender la democracia como pluralismo, en el que todos cabemos en la sociedad. Y según los estudios que hemos hecho en el caso de América, de Panamá y de Costa Rica específicamente, el enemigo
que se está identificando en estos dos países, no pasa en otros países de América Central, bueno, un poco en El Salvador, es identificar a los empleados públicos, el servicio civil, como enemigos de la democracia. Y las universidades y públicas. Las universidades públicas como parte de eso. Y miren qué curioso, nosotros entendíamos solamente hace quizás una década y media atrás que no podíamos construir nuestras democracias precisamente sin fortalecer el servicio público. Y ahora pensamos que es un problema. Para que veamos que no necesariamente los enemigos que marcan los populistas son siempre los empresarios, los ricos, el imperialismo yanqui, también pueden salir con cosas como el servicio civil. Y que eso es un fenómeno importante en nuestros dos países. O sea, tengamos abierto el populistómetro, ¿no? Sabiendo que cualquier actor político, económicos, cuando comienzan a explicar los problemas de un país a través de la eliminación de enemigos, posiblemente estamos frente a narrativas de tipo populista. Y esos enemigos hasta con nombres y apellidos ha pasado acá claro. en conferencias de prensa. Me imagino que en Panamá también suele ser. En Panamá son los jueves, en Costa Rica son los miércoles. Bueno, en este contexto internacional marcado por la fragmentación y la incertidumbre, Costa Rica y Panamá se enfrentan a estas decisiones cruciales. Les voy a agradecer a ustedes nuevamente. Tenemos que terminar acá el episodio. Son temas que dan para muchísima conversación y bueno, esperamos que esto siga siendo un tema sobre la mesa. Muchísimas gracias, doña Argentina, y muchísimas gracias, don Harry. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Junto a estos especialistas en política centroamericana, hoy conversamos sobre cómo transformar los desafíos globales en oportunidades para una cooperación regional más sólida y estratégica. Hasta aquí nuestro programa. Nos encontramos en el próximo episodio de Políticas en Línea. Políticas en Línea es una revista digital que analiza las nuevas tendencias de la política con perspectiva en democracia, seguridad e innovación. Gracias por escuchar.